Bendiciones a todos. Gracias a nuestro Padre Celestial que una vez más nos permite compartir su palabra. En el video pasado vimos un texto de la Escritura que está en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Le voy a dar lectura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Este texto empezamos a analizarlo en el video pasado. Vimos punto por punto y explicamos qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere hablar. También comentábamos que si nosotros logramos entender, captar la idea que el apóstol Pablo tiene al escribir este texto, seguramente vamos a poder entender algunos otros textos que no hemos podido entender con claridad. Si empezamos a analizar primeramente el primer punto que dice que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces empezamos a explicar qué es estar en Cristo. Y también mencionamos que cuando el apóstol Pablo nos habla a través de este texto y nos dice que si alguno está en Cristo, él también nos quiere decir que hay otros que no están en Cristo. Y aquellos que están en Cristo son aquellos que hemos creído que nuestro Señor Jesucristo es ese Mesías prometido. Creemos que nuestro Señor Jesucristo es aquel Mesías de que hablaba, por ejemplo, Isaías capítulo 53. Pero también explicamos que aquellos que no están en Cristo son aquellos que no han creído que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. ¿Y quiénes son aquel grupo? Pues son estos judíos, estos del pueblo de Israel, que hasta la fecha no creen que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Pero también decíamos que este texto es muy importante porque nos va a dar claridad en otras cosas. Y yo le pido que esto que acabamos de hablar lo tenga siempre en mente, porque vamos a explicar algunas cosas referente a esto. Nosotros dábamos algunos versículos sobre este texto, que por ejemplo, en la carta de Romanos capítulo 8, verso 1, el apóstol Pablo dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el apóstol Pablo nos vuelve a mencionar este refrán: si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Y aquí dice que por consiguiente ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces de aquí nosotros podemos entender que si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entonces sí hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Y veíamos otro ejemplo que por ejemplo está en Gálatas capítulo 3, versículo 27, que dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y este es el mismo, pues un ejemplo muy parecido al que ya dimos. Dice que si aquellos que fuimos bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Entonces también nos da a entender que hay otros que no fueron bautizados en Cristo Jesús. Y lo veíamos en 1 de Corintios capítulo 10, verso 1, que el apóstol Pablo también dice que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, que fue bautizado en Moisés y en las aguas al pasar el Mar Rojo.
Entonces aquí vemos claramente que sí hay algunos que no fueron bautizados en Cristo Jesús, y este es el pueblo de Israel que salió de Egipto. Entonces vemos claramente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este texto. Y así nosotros podemos darle mucho más textos que hablan de la misma manera. Si usted cuando lee la escritura y trae esto en mente, se va a dar cuenta que hay muchos versículos que habla si alguno está en Cristo, los que están en Cristo, porque hace una diferencia muy marcada con esto, ¿verdad? Porque es el propósito del apóstol Pablo, hacer la diferencia de los que estamos en Cristo y de los que no estamos en Cristo. Ahora, también hemos hablado que toda escritura se tiene que interpretar bajo un contexto. Y para nosotros poderle dar una interpretación correcta a este texto, a nuestro texto base, nos tenemos que ir 2 capítulos antes, al capítulo 3 de Segunda de Corintios. El versículo 6 dice: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Nosotros entendemos que es el contexto de nuestro texto base. Y si se da cuenta, en el versículo 6 nos está hablando que hay un nuevo pacto. Dios nos ha hecho suficientes, nos ha hecho aptos como ministros de un nuevo pacto del Espíritu y no de la letra. Pues obviamente sabemos que sí hay un nuevo pacto, pero también hay un antiguo pacto, ¿sí? Ahora, vamos entendiendo esto. También comentamos que hay un nuevo pacto ¿para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que no están en Cristo Jesús, ese pacto sigue vigente. Como explicábamos también la vez pasada, y por ejemplo, en los textos anteriores que hemos mencionado, cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nos está diciendo que sí hay condenación para aquellos que no están en Cristo Jesús. Y eso es muy importante porque de aquí nosotros podemos entender muchas cosas. Aquí nos habla, por ejemplo, de un ministerio de la letra y un ministerio del Espíritu. En el nuevo pacto, lo que muchos no han entendido y gran parte de ellos es este movimiento de las raíces hebreas, el mesianismo y los adventistas y todos aquellos que todavía quieren estar bajo una ley que fue dada al pueblo de Israel. Ellos no han entendido lo que este versículo nos enseña. No estamos en un ministerio de muerte. ¿Cuál es ese ministerio de muerte que la misma escritura lo menciona? Es el ministerio de la letra. Ahora, este es un tema muy difícil de explicar y también difícil de entender. Este no es el tema, pero se lo menciono porque con el texto que estamos tomando como base, y ese texto nos está diciendo que para los que están en Cristo las cosas viejas pasaron, entonces nosotros podemos entender cuáles cosas viejas fueron las que pasaron, ¿sí? Yo he escuchado, por ejemplo, cuando se menciona este versículo, se hace mención de algunas otras cosas que se consideran que pasaron, pero cuando nosotros les damos una explicación de acuerdo al contexto del texto, vamos a poder entender la idea que tiene el apóstol Pablo cuando escribe este versículo. Y una de esas cosas viejas que pasaron
aquí por ejemplo nos está diciendo que es el antiguo pacto. Porque si nos está hablando de un nuevo pacto, ¿qué quiere decir? Que hay un antiguo pacto y nosotros lo podemos confirmar en Hebreos capítulo 8, verso 13, mire lo que nos dice. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. ¿Sí se da cuenta cómo nos está confirmando que una de esas cosas viejas que pasaron fue este antiguo pacto? Y como dice aquí la escritura, ¿sí? Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace viejo está próximo a desaparecer. Pero yo quiero que note una cosa del texto base que leímos. El apóstol Pablo nos dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas viejas que pasaron? ¿Cuáles son esas cosas que son hechas nuevas? Pues estas mismas cosas viejas que pasaron, estas mismas cosas son hechas nuevas. Entonces, por ejemplo, como nosotros estamos mencionando, el antiguo pacto ya pasó. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Para quién no han pasado? Para los que no están en Cristo Jesús. Y estos son los judíos, los del pueblo de Israel, que no han creído que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Ellos no están en Cristo Jesús. Ellos no creen que ya hubo un nuevo pacto, aunque en Jeremías y Ezequiel lo profetizaron. Ellos dicen que no se ha cumplido ese pacto. Bueno, para ellos todavía sigue la ley vigente, y junto con la ley todo lo que conlleva este antiguo pacto. ¿Qué es lo que trajo este antiguo pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí? Una de las cosas, por ejemplo, que trajo fue un sacerdocio. Trajo un templo, trajo sacrificios, ¿verdad? Trajo rituales de purificación, etcétera, enseñanzas sobre todas esas cosas. Y esas cosas viejas ahora son hechas nuevas. Por ejemplo, mire, yo le voy a poner un ejemplo. En Hebreos capítulo 7, en el versículo 11, mire lo que dice. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esta base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Entonces aquí nos está hablando de un sacerdocio que había en el antiguo pacto, el sacerdocio levítico. Pero dice que se levantó otro sacerdocio, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y eso usted lo puede ver en el Salmo 110, verso 4, que es un salmo mesiánico, que nos está hablando que se iba a levantar otro sacerdote. Bueno, aquí nosotros entendemos, según nuestro texto base, las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó? El sacerdocio levítico. Ahora fue hecho nuevo, sí, porque llegó un sacerdocio mejor, que es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Ahora, aquí como también nos está diciendo, al llegar otro sacerdocio, a haber un cambio de sacerdocio, es necesario que también cambie la ley. Y aunque unos pueden interpretar aquí que se refiere solamente a la ley levítica, pues nosotros, estudiando bien este pasaje, nos vamos a dar cuenta que se introdujo otra ley. Y es la que nosotros como cristianos estamos en esta ley, la ley de Cristo, pero también en la ley del Espíritu. Y hay otras leyes que aplican a nosotros. Por eso cuando nosotros hablamos de estos temas con estos hermanos mesiánicos que están en raíces hebreas, ellos no pueden entender esto. Ellos no pueden entender que ahora en el nuevo pacto nosotros tenemos una nueva ley.
y es una ley que la misma escritura lo enseña. Por ejemplo, eso está en 1 Corintios capítulo 9. El apóstol Pablo dice, porque yo no estoy sin ley, mas estoy bajo la ley de Cristo. Entonces ellos, al decir que nosotros no estamos en un ministerio de la letra, que es en el antiguo pacto, ellos a nosotros nos dicen que estamos sin ley, y no es verdad, porque no se ha entendido bien este tema. Ahora, seguimos avanzando. Ya vimos que pasó el antiguo pacto para los que estamos en Cristo. Ya vimos que pasó el sacerdocio levítico, pero también pasó el templo. Ahorita ya no hay templo. Desde hace aproximadamente 2000 años se destruyó el templo. Pero para nosotros fue hecho nuevo. Esas cosas viejas ya pasaron, pero para nosotros son hechos nuevos. ¿En qué sentido? En que ahora la misma escritura, el apóstol Pablo habla a la iglesia y dice, porque vosotros sois el templo de Dios. Ahora hay un templo que es nuestro cuerpo, en donde el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Pero para los que están en Cristo Jesús, para los que no están en Cristo Jesús, no es así. Ahora, esto no lo estoy inventando yo, por eso le estoy dando bases bíblicas de lo que estamos hablando. Otra cosa que pasó fueron los sacrificios. Esos sacrificios que se hacían bajo unas normas, leyes sacrificiales, al no haber templo, ya no se pueden hacer. Pero eso, para nosotros, ya pasó, que aunque nosotros nunca estuvimos bajo esa ley levítica, pero cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, y dice la Escritura que de los dos pueblos hizo uno, y dice en Efesios que nosotros estábamos sin pactos, sin promesas, sin Dios, etc. Ahora, en Cristo Jesús somos hechos uno con el pueblo de Israel. Ahora, por ejemplo, los mesiánicos dicen, bueno, pues si ustedes dicen que y han sido injertados en el olivo, también tienen que cumplir toda la ley, etc. Pero nosotros estamos viendo que no. Por eso le digo, pues ya esos sacrificios ya no son. Pero ahora sí hay sacrificios para nosotros. Y ahorita los vamos a ver cuáles son. Entonces, entendiendo todo esto, nos vamos a ir, por ejemplo, al libro de Hebreos, capítulo 6, en el versículo 1. Mire, este es un recordatorio de lo que vimos en el video pasado. Para que usted tenga toda esta información que estamos hablando, si gusta puede ver el video pasado y ahí está, pues no toda la información completa, pero gran parte, porque este tema, y como todos los que hemos compartido, es muy extenso. Entonces, mire, Hebreos capítulo 6, verso 1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Igual mencionábamos en el video pasado, mire, versículo 1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Yo le comentaba a usted que yo no podía entender este versículo bien, porque yo decía, ¿cómo podemos dejar las enseñanzas elementales acerca de Cristo? Le voy a leer otras versiones que tengo yo aquí en mi celular, para que vean, por ejemplo, cómo dice otras versiones. Mire, la versión, por ejemplo, del Oso. Dice,
Por lo cual, dejando ya las palabras del comienzo en la institución de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras de muerte y de la fe en Dios. Ahora, mire, le voy a leer la traducción Peshitta. Mire cómo dice: por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra del Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿O por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios? Le voy a dar la última traducción que tengo, mire. Es la Biblia, la traducción Kadosh, Hebreos 6, verso 1 me dice: por lo tanto, dejando atrás las lecciones iniciales del Mesías, vayamos adelante hacia la madurez de confiar en Yahweh, no echando otra vez el fundamento de volvernos a obras que conducen a muerte. Aunque está un poquito cambiado en palabras, la esencia es la misma, la que nos da el escritor del libro de Hebreos. Entonces yo le vuelvo a repetir, ¿cómo dejar las enseñanzas acerca del Mesías? Pero también dice, avancemos hacia la madurez. O sea, dice, si dejas esas enseñanzas acerca del Mesías, puedes ir a la madurez. A ver, y si no dejo estas enseñanzas acerca del Mesías, no puedo ir a la madurez, porque esa es la idea que nos da el escritor de Hebreos. Pero sigue diciendo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Fíjense, no echando, o sea que ya no debemos arrepentirnos, y luego dice de la fe hacia Dios. Entonces ya no debemos de tener esa enseñanza de la fe hacia Dios. Entonces, en lo personal, yo no entendía este versículo hasta que yo le di un contexto que yo creo que es el correcto. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, estos versículos cuando se predican, se toma como si el escritor de Hebreos nos lo estuviera escribiendo a nosotros, los no judíos. Y esta carta claramente es una carta dirigida a los hebreos, al pueblo de Israel que habían creído que Jesús era el Mesías. Entonces expliqué yo un poco acerca de eso en el video pasado, pero así rápidamente, mire, le voy a decir. El pueblo de Israel había sido enseñado de una forma incorrecta, y yo creo que hasta este tiempo ha sido enseñado de una forma incorrecta acerca de la identidad del Mesías. Por eso es que ellos no lo recibieron, aunque muchos pueblos de Israel sí creyó en Jesús como el Mesías, la mayor parte no creyó. Y entre ellos, usted lo sabe, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, ellos no creyeron. Y hasta la fecha, la gran parte del pueblo de Israel sigue sin creer. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de sus argumentos de ellos? Jesús no cumplió con todas las profecías que hablaban de él. Entonces explicamos un poco de eso. ¿Por qué el pueblo de Israel fue enseñado de una manera incorrecta? ¿Por qué hasta la fecha no han creído que él es el Mesías? Por eso mismo. Entonces lo que el escritor de Hebreos les está diciendo en esta carta al pueblo de Israel que había creído que Jesús era el Mesías, le está diciendo: dejen esas enseñanzas que les han dado acerca de la identidad del Mesías, están mal, nos enseñaron mal, dejen esas enseñanzas. Eso es la idea del escritor de Hebreos que tiene. Ahora dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y aquí es donde yo quiero entrar ya en el tema. Nosotros vemos aquí algunas de las doctrinas que consideramos básicas, que así se le han nombrado, doctrinas básicas, ¿sí?
Entre ellos está el arrepentimiento de obras muertas, la fe hacia Dios, los bautismos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno y la identidad del Mesías, que es un tema muy, muy importante, pero muy importante para nosotros como creyentes en Jesucristo. Muy, muy importante en verdad que nosotros tengamos información de este tipo. Entonces, cuando nosotros vamos al texto base que tomamos, las cosas viejas pasaron, son hechos nuevos, y como hemos hablado, pasó para los que estamos en Cristo un antiguo pacto. ¿Cómo es hecho nuevo ese antiguo pacto? Con un nuevo pacto. Pasó un sacerdocio levítico para los que estamos en Cristo. ¿Cómo es hecho nuevo para nosotros? Con un sacerdocio de Melquisedec. Bueno, y así, ahora, para que en verdad yo pueda confirmar que lo que estoy entendiendo, lo que estoy hablando es correcto, entonces yo tengo que ver por qué dice, cuál era ese arrepentimiento de obras muertas en el antiguo pacto. Y si es hecho nuevo, ahora, ¿qué corresponde a esto en el nuevo pacto? ¿Sí? Porque si yo no lo logro entender o logro demostrar eso, entonces pues, quiere decir que estoy interpretando incorrectamente. Este texto que dice, no echando otra vez como fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿qué será eso? Arrepentimiento de obras muertas. Me tengo que arrepentir de las obras muertas. ¿Cuáles son esas obras muertas de las que me tengo que arrepentir? ¿Sí? Entonces para mí no es claro esto que está escrito aquí. Pero cuando nosotros, por ejemplo, explicamos la vez pasada que la palabra arrepentimiento, en el hebreo es la palabra nakham, que quiere decir volverse, alejarse, retirarse. Eso quiere decir arrepentimiento, arrepentirse, la palabra hebrea. Por eso vimos unos ejemplos, que por ejemplo el profeta Jeremías les dice, volveos a Dios. Y eso era muchas veces Dios mandó a los profetas a hablar de esa manera al pueblo de Israel. Vuélvanse a Dios, regresen a Dios, arrepiéntanse. Y cuando nosotros vemos esta palabra que quiere decir arrepentirse, quiere decir volverse, volver, regresar. Y nosotros en lugar, por ejemplo, de decir arrepentimiento de obras muertas, la entendemos como volverse a obras muertas, entonces le da un giro muy importante a lo que nosotros podemos entender de estas palabras. Arrepentimiento de obras muertas. A mí en lo personal no me dice mucho o no me dice nada, no me explica nada de qué, obras muertas de qué. ¿Sí? Ahora, si yo lo entiendo como esta palabra en hebreo que quiere decir volverse, entonces está diciendo, no eches otra vez el fundamento de volverse a obras muertas. Y ya tiene un sentido muy diferente a lo que estamos leyendo primeramente, arrepentirse de obras muertas. De volverse a obras muertas. No eches otra vez el fundamento de volverte a obras muertas, pero de igual manera, que yo puedo entender por una obra muerta. ¿Qué puedo entender con una obra muerta? Bueno, para eso miré aquí mismo en el libro de Hebreos, pero nos vamos a ir al capítulo 10, del verso a ver, creo
en Hebreos 9. Es Hebreos 9, verso 8 en adelante. Mire, le voy a dar lectura. Yo le pido que ponga atención bien. Dice, queriendo el Espíritu dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un simbolismo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mire lo que dice, iba a haber un tiempo de reformar todas estas cosas. O sea, estas cosas viejas iban a pasar e iba a llegar lo nuevo. Es lo que aquí también nos está diciendo el escritor de Hebreos, ¿sí? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de uno mayor y más perfecto tabernáculo, miren lo que dice, ¿verdad? Un nuevo tabernáculo perfecto. Un nuevo tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros y las cenizas de la becerra rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, mire lo que dice, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Mire, aquí están las obras muertas de que nos está hablando Hebreos capítulo 6. ¿Qué es una obra muerta? ¿A qué le llama el escritor de Hebreos una obra muerta? Si nosotros vemos el contexto de lo que estamos leyendo, está hablando de esos sacrificios que no quitaban el pecado, solamente cubrían el pecado sin quitarlo, y no nos hacía perfectos en nuestra conciencia, porque dice que cada año se hacía ese sacrificio en el Yom Kippur, en el cual se hacían recordatorios de los pecados que cometían. Por eso es que su conciencia no estaba limpia, no eran unos sacrificios perfectos, no quitaban el pecado, únicamente los cubrían. Entonces a todos estas leyes sacrificiales les está llamando el escritor de Hebreos obras muertas. Esas son esas obras muertas. Por eso el apóstol, cuando nosotros le damos ese sentido correcto a la escritura, y dice el escritor de Hebreos, no volverse a las obras muertas, ¿qué quiere decir? No volverse a esos sacrificios que no hacían perfecto la conciencia del ofrendante. Si nosotros sabemos o si no tenemos todavía esta información o conocimiento, había 5 sacrificios que se hacían y no todos eran por el pecado. La escritura enseña que había 36 pecados que le llamaban pecados de muerte, por el cual no había ninguna provisión por esos pecados. Por los únicos pecados que se ofrecían sacrificios eran por los pecados involuntarios. Por los pecados involuntarios era por los que se hacían sacrificios. Por los pecados de muerte, por ejemplo, usted sabe que en el Evangelio de Juan capítulo 8 habla de esta mujer adúltera que la querían apedrear. ¿Por qué la querían apedrear? Porque el adulterio era considerado un pecado de muerte y los adúlteros tenían que
que morir de esa manera. Entonces, los sacrificios se hacían por los pecados involuntarios. Había cinco sacrificios. Entonces, mire, se los voy a mencionar rápidamente. Usted lo puede ver en el libro de Levítico desde el capítulo 1. Están ahí esos sacrificios. ¿Y para qué era? Está el primero que es olá. Y es una ofrenda elevada conocida como holocausto o del tipo o del todo quemada, que se usaba como expresión total, dedicación o consagración a Dios. Por eso nosotros vemos que, por ejemplo, cuando Dios le pide el sacrificio a Isaac, a Abraham, ¿por qué se lo iba a sacrificar? Porque dice que se lo sacrificara en un holocausto, en un sacrificio olá, que ya vimos que ese sacrificio se hacía cuando alguien se quería dedicar o consagrar a Dios plenamente. Entonces lo que le estaba diciendo Dios a Abraham, a ver, entrégame a tu hijo en holocausto, sacrificio de holocausto, para que me muestres la consagración que vas a tener hacia mí, no porque fuera un sacrificio por un pecado. Pero había otro sacrificio que era el sacrificio todá. Este sacrificio que se hacía en acción de gracias a Dios por algún favor recibido o alguna ofrenda respondida. Entonces igual vemos que aquí no tiene que ver nada un pecado con este sacrificio. Hay otro que es el shelamim, que es un sacrificio de paz, especialmente cuando ciertas condiciones de reconciliación de personas y familias eran dadas. Se llevaba, cuando habían esas condiciones de reconciliarse, por ejemplo, entre familias, se llevaba este sacrificio y se sacrificaba la carne, era comida por los ofrendantes adentro del templo y hasta por los sacerdotes. Había otro sacrificio que era el hatat, que es una ofrenda por el pecado normalmente involuntaria o por ignorancia, tanto de omisión. Y eso quiere decir que dejar de hacer algo que estaba supuesto a hacerse, como de comisión, o hacer algo que no estaba supuesto a hacer. La intención de esta ofrenda era remover la impureza ritual causada por dicho pecado una vez que el ofensor tenía conciencia de él. Estos son los pecados involuntarios por los que sí se hacían los sacrificios. Pero hay otro que es el asham, que es una ofrenda por la culpa. Cuando alguno salió afectado directamente por mi acción, casi siempre incluye un acto de restitución formal. Y por ejemplo, podemos ver un ejemplo con Zaqueo. Cuando el Señor va a su casa y Zaqueo le dice, si alguien es defraudado, se lo voy a restituir 4 veces más. ¿Sí? Estos son los 5 sacrificios. Aparte había unas ofrendas de la oblación, libación, ofrendas mecidas, elevadas, votivas o voluntarias. Bueno, estos son los tipos de sacrificios que se hacían en el templo, de lo cual hemos hablado, que esas cosas viejas pasaron, estos ya pasaron, ¿sí? Y cada uno de estos sacrificios tenía una intención para nosotros, porque eran simbolismos, eran sombras de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a cumplir, a hacer. El sacrificio, por ejemplo, de paz, Él es nuestra paz, Él es nuestra reconciliación. Entonces, cada uno de estos sacrificios apuntaba al trabajo, a la obra que iba a venir a hacer nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y si nosotros decimos que estos sacrificios son esas obras muertas a las que dice el escritor de Hebreos que no nos debemos devolver a estas obras muertas, entonces quiere decir que ya son hechas nuevas. ¿Cómo son hechas nuevas ahora para nosotros en el nuevo pacto?
¿Cómo las tenemos que entender? Entonces ya no tenemos que hacer sacrificios. Seguimos nosotros haciendo sacrificios. ¿Pero de qué tipo? Entonces, mire, le quiero dar unos ejemplos. Desde el antiguo pacto, el Señor ya venía hablando de eso en su palabra. Por ejemplo, mire, en Marcos capítulo 12, verso 33 dice: y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Vea, amar a Dios, amar al prójimo con todo nuestro corazón, todavía es más que esos sacrificios que se hacían. Ahora, le voy a reiterar algo que ya he explicado. Muchos de nosotros, los cristianos, los que estamos en Cristo Jesús, creemos que el nuevo pacto empieza con el Evangelio, con los Evangelios. Creemos que empieza el nuevo pacto. Por ejemplo, este texto que estamos leyendo, que está en Marcos capítulo 12, creemos que es del nuevo pacto, y eso es incorrecto. El nuevo pacto empieza desde que el Señor fue a la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahí comienza el nuevo pacto. Se derramó la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Resucitó, ahí empieza el nuevo pacto. Lo que le quiero decir que este versículo que estamos leyendo es del antiguo pacto, ¿sí? Y habla de esos sacrificios de animales. Otro ejemplo está en Jeremías 6:20. Nomás le voy a dar 2-3 ejemplos rápidamente. Jeremías 6, verso 20. Dice: ¿para qué viene a mí este incienso de Sabá y la dulce caña de una tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables y vuestros sacrificios no me agradan. Por tanto, así dice el Señor: y aquí pongo piedras de tropiezo delante de este pueblo, y tropezará en ellas padres e hijos, a una el vecino y su prójimo perecerán. Bueno, entonces vemos ahí que aunque el Señor Jesucristo el Padre Celestial pidió estos sacrificios y se los hacía, no se agradaba luego de ellos. ¿Por qué? Porque aquí, mire, rápidamente le voy a dar un punto. El pueblo de Israel ahorita no tiene templo, no puede hacer sacrificios, y al no poder hacer sacrificios por sus pecados, ellos se encontraron en un dilema muy difícil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos buscándole una solución a este problema, y mire, todos ellos tienen base bíblica para decirlo, ellos a mi criterio, interpretaron, manipularon la Escritura para que dijera lo que no dice. Por ejemplo, ellos dicen que ahora Dios los perdona con el arrepentimiento, la oración y las buenas obras. Y les repito, ellos tienen una base bíblica para explicarlo, pero les repito, a mi criterio está mal interpretado, porque también lo podemos ver con la Escritura. Entonces ellos dicen con el arrepentimiento es suficiente, ¿no? Y dan algunos ejemplos. Pero un sacrificio que enseña la Escritura, y ahorita por ejemplo lo estamos mencionando, que Dios pedía era obviamente el animal, vida por vida, sangre por sangre. Esa sangre, por ejemplo, dice en Levítico 17, versículo 11, el Señor les dice: yo les he dado la sangre sobre el altar por la paga de sus pecados, para que ustedes paguen sus pecados por su vida. ¿Sí? Ese es un hecho irrefutable. Que ellos, les repito, buscan versículos que traten de decir
lo que ellos quieren decir, porque se encuentra en una situación muy difícil, no hay templo, entonces ¿cómo va a perdonar Dios nuestros pecados? Entonces ellos dicen con el arrepentimiento es suficiente. Bueno, pero cuando el Señor, por ejemplo, en Isaías 1 capítulo 1 les empieza a decir estoy harto de sus sacrificios, holocaustos, lunas nuevas, etcétera, 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 les da la razón por qué. Porque ellos no se arrepentían de sus pecados, seguían haciendo lo mismo, les dice, sus manos están llenas de sangre, ¿sí? Siguen con lo mismo, siguen pecando de la misma manera. Entonces, una de las cuestiones que aunque el pueblo de Israel llevaba los sacrificios, Dios no se los aceptaba porque no había un arrepentimiento verdadero en ellos. Entonces vemos que un sacrificio perfecto es lo que Dios está pidiendo como ofrenda y el arrepentimiento que debe de haber en el corazón del ofrendante. Ese animal que se sacrificaba me sustituía a mí. Y quería decir que yo me identificaba con eso, el animal se identificaba conmigo. Entonces, para que fuera perfecto ese sacrificio, tenía que llevar primeramente el reconocer mi pecado, el saber que sí verdaderamente transgredí el mandamiento del Señor y un arrepentimiento verdadero. Si no había un arrepentimiento verdadero y aunque estaba la ofrenda, el sacrificio, Dios no lo aceptaba porque no era un animal perfecto. Entonces el pueblo de Israel en estos tiempos dice, pues solamente con el arrepentimiento es suficiente, pues porque obviamente no hay templo, pero es un sacrificio incompleto. Bueno, hablando de este punto, mire, ahora vamos a lo nuevo. Mire, de esto tengo mínimo 5 o 6 versículos que hablan de la misma manera, explicando sobre estos sacrificios. Ahora mire, en Romanos capítulo 12, verso 1, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pues ahora un sacrificio en el nuevo pacto para nosotros, ¿cuál es? El que nosotros lleguemos, presentemos nuestros cuerpos, ¿sí? En una condición como dice aquí, ¿sí? Presente vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptables a Dios. Esos sacrificios del antiguo pacto ya pasaron. Ahora lo nuevo es este tipo de sacrificios para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en un ministerio del Espíritu, no estamos en un ministerio de la letra. Estamos en un ministerio del Espíritu. Entonces vemos, sí hay sacrificios para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que no están en Cristo Jesús, sigue habiendo los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto. Que le repito, no hay modo que ahora Israel los haga. Filipenses capítulo 2, verso 17. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. ¿Sí se da cuenta también cómo un sacrificio es servirle al Señor? Si usted está sirviendo al Señor en cualquier área en donde usted se congrega, usted está haciendo un sacrificio a nuestro Señor agradable. Ese es otro tipo de sacrificio que nosotros actualmente hacemos. En Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Mire lo que dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, ¿quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo,
sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, ¿cuál es un sacrificio que nosotros ahora hacemos? Alabar a Dios. Que de nuestra boca salga alabanza a Dios, como dice aquí, fruto de labios que confiesen su nombre. Es un sacrificio agradable a nuestro Dios. Pero si se da cuenta cómo ahora nuestros sacrificios son nuevos, son diferentes a esos que se hacían en el antiguo pacto. Y mire, sigue diciendo en el versículo 16, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuál es otro sacrificio? La ayuda mutua, ayudar a otros. Si ustedes es una persona que ayuda a su hermano, o aunque no sea su hermano en la fe, ayuda a otra persona, es un sacrificio agradable a nuestro Señor. Ya vamos terminando. ¿Sí? Lo que yo quiero que usted mire, por eso yo le dije desde un principio, si logramos nosotros entender este texto, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Si entendemos la idea que tiene el apóstol Pablo cuando escribe esto, mire, de aquí podemos entender muchas cosas que hasta esta fecha son debatidas, porque no tienen una explicación, porque sí, efectivamente, son temas muy controversiales. La idea principal que yo le quiero transmitir es que todo lo nuevo, todo lo mejor, porque dice la Escritura que estamos en un mejor pacto, nos viene a través de Jesucristo. Es para los que estamos en Cristo Jesús. Y lamentablemente nada de esto es para los que no están en Cristo Jesús. ¿Sí? Estos temas yo considero que son muy importantes para nosotros como cristianos, porque yo le vuelvo a comentar este grupo que se ha levantado desde hace unos años, que se llaman mesiánicos, que aunque nosotros, yo considero que los cristianos somos mesiánicos porque Cristo quiere decir Mesías, ¿sí? Pero ellos no lo consideran así. Entonces, a través de estas cosas que no son enseñadas a nosotros como cristianos, cuando ellos las explican bajo una visión igual del antiguo pacto, logran engañar, convencer al cristiano, y lamentablemente yo considero que la mayor parte que ya forman esos grupos mesiánicos han sido estos hermanos cristianos, y al no tener mucha información sobre estos temas son engañados y son llevados a esos grupos. Esto es muy importante en nuestra fe que tenemos, porque si el Señor nos los permite, vamos a dar unas enseñanzas que, por ejemplo, yo así rápidamente le voy a comentar, ya para terminar. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 del capítulo 2, cuando habla de las bodas de Caná. A ver, déjenme lo busco para no errar. Sí, capítulo 2. Y nosotros entendemos bien los simbolismos, en verdad entendemos bien los simbolismos que hay en este pasaje de las bodas de Caná. ¿Por qué unas bodas? ¿Por qué es este cambio del agua? Fíjense nada más, esta transición del agua al vino. ¿Por qué se tiene que hacer en unas bodas? ¿Qué representa el agua? ¿Qué representa el vino? ¿Qué representan las bodas? Cuando nosotros entendemos bien los simbolismos de acuerdo, oiga bien, a este
tipo de visión que nosotros le estamos dando, vamos a poder entender esto. El agua, usted sabe que significa la palabra de Dios, pero no solamente la palabra, sino una palabra con espíritu. Hay agua sin espíritu, que es el agua sin espíritu, la letra que mata. ¿Qué es el agua con espíritu? El agua que da vida. San Juan capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo dice, cuando dice, venga, el que tenga sed, venga y beba, y de su vientre correrán ríos de agua, ¿verdad? Ríos de agua viva en su vientre. Y dice, esto dice del Espíritu que había de venir. Está comparando esos ríos de agua viva con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros entendemos todos estos simbolismos, vemos cómo esa agua del antiguo pacto, esa letra, esa Torah, cómo en el nuevo pacto es cambiada a un vino. ¿Qué representa el vino? Una de las cosas que representa el vino es el Espíritu Santo, o sea, el ministerio del Espíritu, como leímos en 2 Corintios capítulo 3, versos 6 en adelante. ¿Qué representa esa agua? Representa la letra del antiguo pacto. ¿Qué representa ese espíritu, ese vino? El espíritu del nuevo pacto, ministerio del Espíritu. ¿Por qué en unas bodas? Porque unas bodas, por ejemplo, hablando simbólicamente, se realizó en el monte Sinaí. Simbólicamente fue unas bodas de Dios con el pueblo de Israel, a través del agua de la Torah, ¿sí? Y de sangre derramada y esparcida sobre los que estaban oyendo sobre el libro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esos simbolismos, nos podemos dar cuenta que el Señor Jesucristo, desde esas bodas de Caná, nos estaba hablando de un cambio, de un ministerio de la letra a un ministerio del Espíritu. Y puedo abundar en este tema, ¿verdad? Pero así se lo menciono. Y de igual manera lo podemos ver en las 10 vírgenes, y de igual manera lo podemos ver en el hijo pródigo y en otras parábolas. Podemos ver todo esto, interpretando correctamente los simbolismos que hay aquí. Y la intención que tenemos es igual ir avanzando como dice Hebreos 6. ¿Y por qué? A ver, ¿qué fe? Porque también dice, ¿verdad? No echando otra vez el fundamento de la fe hacia Dios. ¿Qué fe tenía el pueblo de Israel? Que ahora, ¿qué fe nosotros tenemos? Los bautismos. ¿Qué bautismos tenían en el antiguo pacto? ¿Qué bautismos tenemos ahora en el nuevo pacto? La resurrección de los muertos, el juicio eterno. Y yo termino con esto dándole gracias si escuchó todo el video. Yo sé que son temas un poquito difíciles de entender. Y si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, pues lo invitamos a que lo deje, lo escriba. Y yo por el momento damos gracias a Dios y hasta luego.